Ok chicos, pues buenos días. Hoy, como lo hemos estado haciendo en las unidades pasadas, les tengo preparada una clase pregrabada, obviamente. ¿Para qué? Para que a ustedes les sirva de herramienta para que puedan checar siempre que quieran, tengan alguna duda acerca de estas derivadas de funciones trascendentes. Y cuando se pierdan en algo, o cuando no sepan algo y yo no esté disponible para ustedes, que no estemos en horario de clase, pues puedan checar este video que obviamente, como todos los demás, va a estar subido a YouTube. Bien, entonces vamos a comenzar rápidamente. Las derivadas de funciones trascendentes son todas aquellas que contienen entidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, etc. Entonces, estas derivadas, como ya les mencioné, contienen estas identidades trigonométricas, pero también contienen variables. También, aparte de la tablita de identidades trigonométricas que ustedes investigaron como tarea, algunos también les envié esa tablita para que no se me confundieran, porque también hubo confusiones de saber cuál era realmente la tablita. Pues bueno, esa tablita contiene ciertas identidades trigonométricas, como aquí tengo el ejemplo de dos. Si usted no tiene estas identidades trigonométricas en su tablita, pues básicamente esta tablita está mal, ¿no? Pero igual yo les voy a proporcionar mejor la tablita para que no haya confusiones. Entonces, dos ejemplos de identidades trigonométricas que deberían de tener es esto: tangente es igual a seno sobre coseno y secante es igual a 1 sobre coseno. Pongo estos dos ejemplos porque ahorita los voy a utilizar para que ustedes vean cómo se manejan estas identidades trigonométricas y por qué son tan importantes, como yo les había mencionado en esta unidad. Pero antes de comenzar les voy a explicar algo básico, algo que tiene que quedar bien firme en ustedes en cuestión de estas derivadas trascendentes. Algo que no se les tiene que olvidar nunca, al menos en esta clase de cálculo diferencial, y es lo siguiente. Este es un ejemplo de una derivada que yo les pondría de las funciones trascendentes. Y el ejemplo que yo les puse es seno de 3x al cuadrado. Imagínense que yo les doy esta función. Obviamente estos dos, aunque sean distintos, es una sola función trascendente. Esta función trascendente se descompone en dos partes. Uno, que es la identidad trigonométrica. Aquí puede ir el seno, el coseno, el tangente, la secante, la cosecante. Y de este lado tenemos el ángulo. El ángulo es perteneciente a la identidad trigonométrica. Es por eso que todo esto es una sola función trascendente. Pero aparte también de ser el ángulo, es la variable. ¿Cuál variable? Pues la variable que a mí me pide mi formulario de cálculo diferencial, formulario que ustedes tienen desde la unidad 2. Este formulario tiene ahí 5 formulitas. De la fórmula 8 a la fórmula 13 viene la derivada del seno, derivada de coseno, etc. Entonces, estas derivadas, si ustedes se acuerdan, como en las anteriores, pues me pedían ciertas cosas, que v, que u, derivada de u, etc. Pues en estas ya solo me pide la variable y su derivada. Entonces, si yo les doy esta función, esto, aunque sea también el ángulo de la identidad trigonométrica, es también la variable. Ahora, ¿por qué hago mención del ángulo? El ángulo, señores y señoritas, en estas identidades trigonométricas nos sirve a nosotros para calcular aberturas entre espacios de ángulos, como lo estoy mencionando aquí. Todo lo que tiene que ver con el seno, con el coseno, identidades trigonométricas se está refiriendo mucho a lo que es la geometría. Y evidentemente en la geometría hay todo tipo de figuras y dentro de ellas tenemos nosotros también las identidades trigonométricas, como en el caso de los círculos. Estas identidades trigonométricas nos sirven a nosotros para poder calcular en cuestión de pues el diseño de alguna llanta, el diseño de alguna turbina, de motores, etc. Entonces, por eso hago mención del ángulo, porque está la identidad trigonométrica y siempre enseguida de la identidad trigonométrica va a estar el ángulo, es decir, ¿cuál es el ángulo del seno de 3x al cuadrado? ¿Sí? Cuando ustedes ponen ahí en su calculadora o en algún lado seno de 8, pues les va a dar un número. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ángulos. Pero es lo que les digo, aquí aparte de ser un ángulo, también es una variable que yo voy a necesitar para poder hacer utilización de mi formulario. Esto tiene que quedar bien claro. Esta es la identidad trigonométrica y este es el ángulo. Ambos forman una función trascendente. Esto, aparte de ser el ángulo, también es mi variable.
¿Por qué también es mi variable? Porque me lo pide mi fórmula y tengo que derivarla. Entonces, utilizando este ejemplo, voy a hacer esta derivada. Tengo ya anotada aquí la derivada del seno de una variable, que es su fórmula número 8 del formulario. La derivada del seno de esta variable es coseno de la variable. Siempre tienen que estar conscientes. En todas sus fórmulas, de las 5 a la 8, ya sea derivada del seno, derivada de coseno, etc. Cuando los cambie, por ejemplo, en la derivada del coseno es menos seno de la variable. Esto nunca se va a cambiar. La variable o el ángulo siempre tiene que quedar tal cual. Lo que se va a cambiar es la identidad trigonométrica, como lo van a ver ahora. La derivada del seno de una variable. Seno de una variable es igual al coseno de la variable 3x al cuadrado, que multiplica a la derivada de la variable. Acuérdense que aparte de hacer el ángulo también va a ser mi variable. Entonces, la derivada de la variable es 2 por 3 son 6, x estaba al cuadrado, entonces me queda la pura x así. Aquí yo apliqué ya la fórmula que a mí me indica el formulario. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Seguramente ustedes estarán diciendo, pues vamos a multiplicar la 6x con el 3x al cuadrado. Aquí es donde ya cambia la cosa. Esto haga de cuenta que me son manzanas y esto haga de cuenta que me son peras. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque esto, como yo les dije, sí, efectivamente es su variable, pero también es el ángulo de la identidad trigonométrica. Y lo que ustedes derivaron es una razón de cambio. Acuérdense que la x siempre la hacemos utilización en razón de cambio. Entonces, yo no puedo multiplicar una razón de cambio con un ángulo. No se puede hacer eso. Es por eso que les digo, no pueden ustedes juntar peras con manzanas. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues lo único que se hace es nosotros, así como en el caso de las x, cuando lo teníamos, que yo les decía, aunque no se ve aquí, hay un 1 y aquí hay un 1, ¿por qué? Porque si yo le hago x a la 1 me va a seguir dando x, y si yo multiplico x por 1 me va a seguir dando x. Es el mismo caso con estas identidades trigonométricas. Aunque no se vea aquí en la parte de al lado, hay un 1 aquí. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por coseno de 3x por 6x, me va a seguir dando lo mismo. Entonces, ¿para qué nos hace referencia a eso? Para que nosotros movamos nuestra derivada de la variable hacia el principio y nos quedaría realmente 6x que multiplica, pero se pone el paréntesis, al coseno de 3x al cuadrado. Y esto realmente es el resultado de mi derivada. Prácticamente, para que no se me confundan y no se me pierdan, la derivada de su variable siempre tiene que ir al inicio del resultado. Es al inicio del resultado y luego posteriormente abre paréntesis para indicar que se va a hacer la multiplicación con la entidad trigonométrica y su respectivo ángulo. Entonces, ojo con eso siempre. Esto siempre va a ser mi variable, pero también va a ser mi ángulo. Esto va a ser la derivada de dicha variable. Pero como les digo, también es ángulo, entonces yo no puedo multiplicar estos dos. Solamente cambio eso hacia este lado para que esté al inicio. Y ese es un ejemplo sencillo de las derivadas de funciones trascendentes. Solamente se aplica la fórmula y se acomoda tal cual les acabo de mencionar. Ahora, esto es uno de los primeros ejemplos que vamos a ver. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo voy a hacer utilización de una de las identidades trigonométricas, o quizá de dos. Entonces, ¿cuál es esa identidad trigonométrica que voy a utilizar? Entonces, voy a poner yo, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Y es igual a tangente sobre seno de x los dos. Aquí solamente vamos a utilizar la variable x como demostración. Pero aquí realmente podría ir 3x, 4x al cuadrado, como sea la variable, pero siempre acomodándolo tal cual debe ser. Entonces, si ustedes buscan en su formulario, no hay ninguna fórmula que a mí me diga tangente de x sobre seno de x es igual a tal cosa. Evidentemente lo que ustedes muy probablemente harían sería hacer una división de variables con su fórmula número 7, si no me equivoco, del formulario que dice derivada de una variable dividida entre otra variable. Eso efectivamente se podría hacer quizá, pero tendrían que ustedes desarrollar todo su problema de manera que quedaría muy extenso. Y acuérdense que en esto del cálculo diferencial no es algo que querramos, no es algo que querramos que nuestra función quede muy extensa. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí es donde nos sirve a nosotros la utilización de nuestras identidades trigonométricas. Si ustedes se fijan en esta parte, la tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Por lo cual, yo puedo sustituir la tangente de x por seno sobre coseno de x. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora realmente mi función? Si yo sustituyo este tangente de x con la identidad de seno sobre coseno, me quedaría así. El seno de x sobre coseno de x entre seno de x. Ahora, ya les hice mención. Si aquí hubiesen 2x elevado al cubo en la tangente, pues bueno, acá quedaría seno de 2x elevado al cubo entre coseno de 2x elevado al cubo. Y pues si esta seno de x que fuera así nada más, pues así se queda. Si también fuera de 2x elevado al cubo, también se pondría igual. Entonces, ¿con qué finalidad se hace esto de aplicar las identidades trigonométricas? De una manera sencilla, chicos. Yo sé que la tangente lo está dividiendo el seno de x. Yo sé que en la identidad trigonométrica de la tangente hay un seno en una división. Entonces, directamente yo podría decir, si en la parte de arriba va a haber una división del seno de x y yo voy a tener otro seno de x dividiendo, entonces yo podría eliminar esos senos de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Pero aquí hay un factor importante que debemos considerar. El seno de x está siendo dividido entre el coseno de x. Y ambos, que representan a la tangente, están siendo divididos entre el seno de x. Pero la pregunta aquí es, ¿quién divide a seno de x? Si ustedes se acuerdan, yo les había hecho mención de que cuando tenemos esto, nosotros podemos dividir esto entre 1. ¿Por qué? Porque si yo divido seno de x entre 1 me va a seguir dando seno de x. Si divido 20 entre 1 me va a seguir dando 20. Solamente lo hacemos de manera representativa, ¿para qué? Para poder aplicar nosotros la ley de doble C, o como todo el mundo lo conoce, la ley de la tortilla. Entonces, ¿cuál es esta ley? Medios por medios, ya la estuvimos viendo en la unidad pasada, y extremos por extremos. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Seno de x por 1 es igual a seno de x. Luego, coseno de x por seno de x, ojo aquí, ya les había dicho que esto, aparte de ser su variable, es su ángulo. Entonces, no puedo decir yo, pues quedaría seno por coseno de x al cuadrado, por multiplicar las x. No, estas son cada quien independientes de su identidad trigonométrica. Si ustedes se acuerdan el ejemplo de cuando teníamos varias x en una función, que las podíamos sumar las que tenían el mismo exponente, y las que no tenían el mismo exponente pues no las podíamos sumar. Es lo mismo en este caso. Como son distintas identidades trigonométricas, no las podemos juntar. A menos de que fuera la misma identidad trigonométrica, sí las podríamos juntar. Entonces en este caso a mí realmente me quedaría coseno de x por seno de x. Y aquí es donde me ayuda, o donde empieza a aplicar ya mi identidad trigonométrica. ¿Por qué? Porque cuando ya lo sustituí y apliqué la ley de la doble C, ahora sí me queda el seno de x entre seno de x. Esto evidentemente, pues como ya lo sabemos, se va a eliminar. ¿Qué me va a quedar a mí solamente? Ojo aquí. El coseno de x está en la parte de abajo de la división. Evidentemente yo no puedo pasarlo hacia la parte de arriba de la división porque está en la parte de abajo. Pero si eliminamos el seno de x de arriba, entonces realmente ¿qué es lo que me queda a mí? Pues lo mismo, o sea, se me elimina el seno de x, aquí en la parte de arriba me va a quedar 1. ¿Para qué? Para yo poder hacer representación del coseno de x que está en la parte de abajo de la división. La constante 1 siempre va a aparecer en la parte de arriba. Entonces, siempre va a aparecer cuando se eliminen los términos, o como en el caso que les había dicho ahorita de cuando poníamos la x elevada a la 1 y multiplicada a la 1, porque siempre realmente está presente. Entonces, si está presente siempre, aunque yo elimine el seno de x de aquí de esta parte, pues evidentemente me va a quedar ese respectivo 1 ahí. ¿Y a mí cómo me quedaría realmente mi resultado? Lo voy a hacer de este lado. Me quedaría entonces 1 sobre coseno de x. Ahora, si llegamos hasta este punto, nos vamos a dar cuenta de que tampoco tengo yo una fórmula en mi formulario de cálculo diferencial, el cual me diga 1 sobre coseno de x o derivada de 1 sobre coseno de x es igual a tal cosa. Evidentemente no lo tengo, pero ¿qué sí tengo yo? En mi tablita de identidades trigonométricas,
yo tengo una identidad trigonométrica que me dice secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, si 1 sobre coseno de x es lo mismo que secante de x, yo puedo cambiar esta función y pasarla directamente como secante de x. Ahora sí, si yo checo en mi formulario de cálculo diferencial, hay una fórmula que a mí me dice secante de x. Entonces, esa fórmula la voy a escribir aquí. La fórmula me dice derivada de la secante de una variable es igual a la secante de la variable que multiplica a la tangente de la misma variable por la derivada de la variable. Entonces, si yo tengo en mi formulario una derivada que sí me puede aplicar a esto, ¿cómo llegué yo a secante de x? Ya les dije, sustituí solamente esta identidad trigonométrica. Secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x, pero 1 sobre coseno de x yo no lo puedo derivar porque no tengo una fórmula para derivarla. Entonces, lo transformo a secante de x y sí tengo una fórmula yo de secante de x. Entonces, esta fórmula, muchachos, lo que va a hacer es poderme ahora sí aplicar a derivar. Hay que tener algo bien consciente. Todo este proceso que hicimos nosotros no estamos derivando. Lo único que hicimos fue utilizar identidades trigonométricas para poder llegar nosotros a un resultado o a una función que sí pudiésemos derivar. Esto ustedes se lo van a presentar en algunos problemas que vamos a estar haciendo, de manera que ustedes empiecen a utilizar su tablita de identidades trigonométricas y empiecen a cambiar las cosas como lo hicimos aquí. Ahora, de esta tangente de x sobre seno de x, después de haber utilizado mi tablita de identidades trigonométricas, yo modifiqué esta función a esta nueva función. Ahora yo tengo secante de x. Y ahora sí yo puedo aplicar dicha fórmula, la cual me dice que la derivada de la secante de una variable es igual a secante de la variable, en este caso mi variable es x, porque viene siendo desde el principio del problema, la secante de la variable x por la tangente de x por la derivada de la variable. Acuérdense que la derivada de x es 1, ya viene ahí en su formulario, es la fórmula número 2. Entonces, esto quedaría realmente multiplicado por 1 y de esta forma yo ya puedo poner aquí 1 que multiplica todo esto, pues sigue siendo lo mismo. Entonces me queda mi secante de x por tangente de x. Y este es el resultado final de este ejercicio o de esta derivada. Secante de x por tangente de x. Este ya es un nivel intermedio en cuestión de estas derivadas de funciones trascendentes. Hay un nivel un poquito más avanzado que es donde hacemos la combinación de las derivadas de funciones algebraicas con estas derivadas de funciones trascendentes. Pero obviamente vamos a empezar todo poco a poco. Ahora voy a poner un ejemplo de estas que les estoy mencionando. Voy a seguir haciendo utilización de la derivada del seno como ejemplo, pero esto aplica realmente en todas las demás derivadas, obviamente cambiándole su identidad trigonométrica. Si es derivada de coseno, pues el resultado es menos seno de la variable, etc. Entonces, otro ejemplo que yo les podría poner sería y es igual a 8x al cubo que multiplica al seno de 3x al cubo también. Si ustedes se fijan aquí, ahora yo tengo dos variables. Tengo 8x al cubo, que esta es una función algebraica como las que estuvimos derivando en la función pasada, y el seno de 3x al cubo, que esta es una derivada de funciones trascendentes. Aquí se combinan funciones trascendentes con funciones algebraicas, pero no hay ningún problema con esto. Esto realmente es derivar cada cual por su parte. Entonces, para comenzar a derivar, yo derivo primero mis funciones algebraicas. 3 por 8 son 24. X estaba al cubo, le resto una unidad, me queda al cuadrado. Luego la multiplicación, aquí ya viene la derivada del seno. Entonces, derivada del seno de una variable es igual al coseno de la variable 3x cúbica por la derivada de la variable, es decir, 9x al cuadrado. Para las personas que todavía no dominan bien esto, 3 por 3, 9, al exponente después le resto 1, 3 menos 1 es igual a 2, entonces 9x al cuadrado.
Ahora, si ustedes se fijan aquí yo tengo una multiplicación, ¿sí? Este puntito pues me está indicando que es la multiplicación, porque lo vengo indicando desde la función principal. Aquí ya les dije, yo no puedo multiplicar esto, ¿por qué? Porque es el ángulo, es mi variable que necesito para poder obtener la derivada de la variable que me indica la fórmula, pero es el ángulo perteneciente a la identidad trigonométrica. Entonces, ¿con qué puedo yo realmente multiplicar aquí? Pues las derivadas de cada variable. La derivada de esta variable es 24x al cuadrado y la derivada de 3x cúbica es 9x al cuadrado. Estas sí las puedo multiplicar porque son las derivadas de mis variables independiente x, las que sí tienen razón de cambio. Este, como ya les dije, es el ángulo perteneciente a la identidad trigonométrica, entonces no lo puedo multiplicar. Solamente voy a poder multiplicar las derivadas de las variables o las razones de cambio. Entonces, estas dos las puedo multiplicar. Ya por último a mí me quedaría 9 por 4 son 36, llevamos 3, 9 por 2 18 y 3 son 21, si no me equivoco son 216, x cuadrada por x cuadrada, x a la cuarta, que multiplica, aquí ya abro paréntesis para quitar el puntito, a coseno de 3x cúbica. Y esto es el resultado de este problema. Aquí, como ya les dije, combinamos funciones algebraicas con funciones trascendentes, pero ya vieron que solamente resolviendo cada una por su lado y cuando ya se puedan multiplicar, como en este caso las derivadas, pues las multiplicamos y esto siempre se va a quedar tal cual. Siempre se queda la identidad trigonométrica con la variable que viene desde el principio. Entonces, esto evidentemente va a ir subiendo un poquito de nivel. Vamos a poner aquí división de variables, una variable elevada al exponente, multiplicación de variables, todo eso también combinado con las funciones trascendentes. Pero eso lo vamos a estar viendo la siguiente clase. Bien, chicos, pues eso es todo la explicación por el día de hoy. Esto lo van ustedes a utilizar para que puedan reforzar los conocimientos que estamos viendo en clase, por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta y no estoy en ese momento en horario de clase o fuera del horario de clase, pues pueda pasar a ver este video y tratar de resolver un poco sus dudas. Entonces, eso es todo y pues espero haya quedado claro este tema.